Bueno, ya lo decíamos, sin el IPC de salud ni tampoco el plan garantizado fueron aprobadas las modificaciones a la ley de ISAPRE. Bueno, ¿qué implica este resultado? Vamos a conversarlo con el ex superintendente de salud y académico también de la Universidad Andrés Bello, Manuel Inostroza, también ex superintendente de ISAPRE. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Mónica, Daniel. A ver, la primera pregunta, ¿quién ganó hoy día? ¿Las ISAPRES o los usuarios? Con el rechazo de estas partes importantes además del plan. Yo creo que pierden los usuarios en general, porque convengamos que seguir supeditados a los tribunales de justicia tampoco es garantía de que esto se resuelva permanentemente, porque el fallo del Tribunal o de la Corte Suprema establece que bajo ciertos argumentos se puede defender, pero si las ISAPRES inventan jurídicamente otros argumentos para subir el alza de los planes, el problema de fondo no se resuelve y la idea de estar nuevamente usando de los tribunales permanentemente para arreglar cada año un problema puntual va a ser algo que va a molestar, a mi juicio, a los afiliados. Voy a usar una frase que es casi icónica de la concertación. ¿Era al menos un avance en la medida de lo posible el proyecto como lo proponía el gobierno? A ver, yo creo que sí, efectivamente era un avance en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque la propuesta original que se le hizo al gobierno en la Comisión Presidencial el año 2010, en la que me tocó participar, hablaba de un proyecto de plan garantizado FONASA-ISAPRE. Ese proyecto fue desestimado por este gobierno. Dijo, mira, no soy capaz de hacer esa reforma por un problema político, por un problema de recursos, por las razones que sea. Y por ende, el año 2011 se hizo una segunda comisión presidencial y en esa comisión presidencial, que también nos tocó participar, dijimos, bueno, dado que el gobierno desecha la mejor opción, la segunda mejor opción es hacer solo un plan garantizado para el sistema ISAPRE. Ahora, el problema es que dejó estar más de un año el proyecto en el Parlamento. De hecho, recordemos que hace 6 semanas este propio ministro Mañalich dijo, en realidad el proyecto de ley ya murió en este gobierno y lo dejo para el próximo gobierno. O sea, él mismo hizo una crónica de una muerte anunciada, ¿no es cierto? Y finalmente yo creo que sin convicción el proyecto de ley terminó muriendo en el Parlamento, porque sus principales artículos requerían quórum calificado, cosa que no se obtuvo y por lo tanto el proyecto no tiene dientes, no tiene garras para modificar lo sustancial. Es un cuerpo sin alma, como dice el ministro Mañalich. Pero, por lo tanto, en su opinión, el proyecto tal como estaba, por lo menos en el tema del plan garantizado, sí era un avance, sí era algo mejor que lo que tenemos hoy. Sin duda, porque eliminaba la cautividad y eliminaba los factores de riesgo, que era uno de los temas que se recogía del fallo del Tribunal Constitucional. Ahora, habían 4 mejoras que parlamentarios de la concertación le plantearon al gobierno en las semanas previas, o en la semana previa, luego de conocido el último fallo de la Corte Suprema. Y era mejorar el IPC de la salud, buscar la manera, no de que fuera vinculante para que no fuera un reajuste cierto, pero sí que tal vez fuera un tope máximo para proteger de mejor manera a los afiliados, regular el tema de los seguros complementarios, porque aparecía como un tema que preocupaba a la población. Bueno, si solo mejoró el plan garantizado, pero dije libre los beneficios complementarios, tal vez la discriminación se puede hacer por los seguros complementarios. Entonces era un tema también a conversar. Ver el tema de la integración vertical, y algunos incluso planteaban llegar al tema de poner límite a las utilidades. Yo diría que el gobierno desaprovechó la oportunidad en los últimos días de haber avanzado en al menos 2 de estos 4 temas. Y yo creo que soltó finalmente el proyecto y hoy día, lamentablemente, más que nada estamos aparentemente ante una guerra comunicacional de quién le endesa de mejor manera la responsabilidad política al otro, pero en realidad los afiliados son los que se quedan esperando una mejor legislación. ¿Cómo se entiende que la concertación, se lo pregunto porque su sector entonces haya rechazado un proyecto que usted dice que es, al menos no puede ser perfecto, pero al menos claramente era mejor que lo que teníamos y al menos era un beneficio para los usuarios? Lo que pasa es que varias de las bancadas plantearon que dado el fallo de la Corte Suprema de la semana pasada, era posible mejorar con indicaciones, estos 4 aspectos. Hubo esfuerzos para hacer conversación, uno como académico colaboró en esta búsqueda de acercamiento, pero finalmente la señal que yo recibí de parte del gobierno es que dejaron que el proyecto siguiera este curso. ¿Dejaron morir el proyecto? Yo diría que dejaron morir el proyecto. Hasta el día de ayer yo tenía la esperanza de que hubiera habido conversaciones para que estas indicaciones hubieran sido trabajadas. Muy a última hora, sin duda, por eso que digo que el gobierno desaprovechó un año, casi 14 meses de discusión de recordar que este proyecto fue presentado en noviembre del año 2011. Entonces,
recién a última hora tratar de mejorar, bueno, pero era lo que había, ¿no? Yo creo que el proyecto se dejó morir y hoy día el gobierno y el ministro está básicamente en una lucha comunicacional por tratar de endosar la responsabilidad al otro, cuando en realidad el que tiene la responsabilidad de gobernar es el que tiene la facultad, sobre todo en proyectos de quórum calificado como son estos de seguridad social. No hay indicación de los parlamentarios, solo pueden ser aprobadas las indicaciones que ponga de su puño y letra y firma el propio gobierno. Ahora, para entenderlo bien, entonces, desde su perspectiva, este proyecto era menos exigente que lo que decía la Corte Suprema en su fallo, pero era mejor que lo que había. Exactamente. Y aún con el fallo, había espacio para haber mejorado todavía con indicaciones el proyecto. Ok. Ahora, ¿usted cómo habría votado? Yo lo había aprobado en la idea de legislar, pero los artículos específicos como IPC de la salud, como la propuesta del Ejecutivo de crear 2 tramos de edad con un descuento de menores de 25 años, lo habría rechazado en la perspectiva de mejorar con indicaciones al menos esos 2 puntos que me parecían sustanciales. El gobierno no quiso ese camino, se la jugó por la votación del todo o nada, y hoy día tenemos un proyecto que no tiene ninguna herramienta. Ahora, si el proyecto, si al Ejecutivo de verdad le interesa el proyecto, se abre la posibilidad de llegar a acuerdo en el Senado. Me explico. Esto nos pasó lo mismo que cuando hicimos la reforma del auge. El proyecto de ley se aprobó de una manera en la Cámara de Diputados y en la época en el Senado rehicimos completamente el proyecto de nuevo. Pero yo veo que está más preocupado de echarle la culpa que de buscar acuerdos. Si estás preocupado más de echarle la culpa a alguien que de intentar acuerdos en el Senado, es porque estás definitivamente dejando morir el proyecto. En el tema del IPC de la salud, ¿para qué sirve un IPC de la salud que es meramente referencial? ¿Sirve de algo? A ver, no sirve de mucho. Por eso que la idea de la indicación era, porque de hecho ya algunos, recordar que este año, siendo mucho más referencial, porque ni siquiera estaba en la ley, gran parte de las ISAPRE acogieron este indicador de 2.15 y el reajuste promedio fue de 2.4, a diferencia del reajuste del año anterior que había sido un 6%. Entonces había dado una señal al mercado. La idea de mejorar el indicador era ponerle un tope máximo. Tampoco que sea un reajuste fijo, porque si yo digo, mira, el tope y es vinculante, si yo fijo en 6, todas las ISAPRES se van a ir a 6, porque obvio, cuando le pongo un tope máximo establezco la transparencia y la competencia para que tal vez algunos reajusten a 4, a 3, a 2 o a 1, para establecer algún grado de comparación y competencia. Pero eso había que haberlo mejorado en la redacción del proyecto. Lo mismo, había una preocupación bastante interesante respecto a que si hoy día hay integración vertical entre prestadores e ISAPRE, podría ser también el IPC de la salud una manera en que las ISAPRES tenían incentivo a comprar todas las clínicas en el extremo y a poner el precio por las clínicas y a asegurarse por esa vía el precio. Por lo tanto, aquí la manera de generar más que precios, costos, porque los precios tienen la rentabilidad incluida, generar precios del sector público que son más bajos que los del sector privado en prestaciones, era una manera de mejorar la calidad técnica del IPC de la salud para que esto realmente habría sido una herramienta de contención de costo que disminuya las alzas y disminuya las utilidades del sistema ISAPRE. Pero insisto, eso no se hizo. Sí, hablemos de la integración vertical que usted mismo mencionaba. ¿Usted fiscalizó ese tema? Cuando nosotros aprobamos la reforma de la ley de ISAPRE del año 2005, había 2 formas de integrar el sistema ISAPRE en aquella oportunidad. Y eliminamos la forma que existía legalmente en que 3 ISAPRES eran dueñas de clínicas al mismo tiempo bajo el mismo RUT. Esa se eliminó. No hubo acuerdo político para eliminar la integración vertical que hoy día existe, que es la de holding. ¿Quiénes se negaron a eliminar la integración vertical por holding? Recordar que en el Senado que nos tocó a nosotros, en el gobierno del presidente Lao, existían algo que ya se olvida, los senadores designados. Y ¿Fueron por lo tanto, solo los senadores designados? No, pero básicamente la UDI y los senadores designados hicieron mucha fuerza para evitar estas aprobaciones, porque, como lo hemos visto hoy día también, es la UDI la que es más receptiva al logo de la ISAPRE. Recordar que el Ejecutivo presentó recientemente, hace 6 semanas, un proyecto que incluía 4 tramos de edad, y ese proyecto, gracias a Dios, fue también rechazado en el Parlamento, pero esa indicación la presentaron parlamentarios de la UDI. ¿Y usted como superintendente no podía hacer más en cuanto a que, por ejemplo, la superintendenta de salud hace poco nos dijo acá que las ISAPRES en verdad lo que hacían era torcer la ley, porque a través de los holding se integran verticalmente algo que está prohibido? No puede una ISAPRE ser dueña de una clínica, lo hacen a través de esa figura del holding. ¿No había algo más que hacer para que se cumpliera también el espíritu de la ley? Nosotros propusimos eliminar completamente y solo se aprobó esa eliminación, por lo tanto la otra quedó legalmente establecida. ¿Con la ley como ya existe no se puede hacer nada más?
con esta ley actualmente respecto al tema de los holdings no se puede hacer nada. Hay que modificar nuevamente la ley. Si queremos, tenemos dos caminos. Una, como se hace en Europa, es eliminar totalmente la posibilidad incluso de la integración vertical, que sería el segundo paso que habría que dar. O la otra es regular de tal modo el plan garantizado que los mecanismos de pago, los mecanismos de transferencia de recursos estén tan regulados por el Estado que no haya posibilidad de hacer transferencia de utilidades de un lado para otro. Esas son las dos opciones legislativas que en aquel entonces se plantearon, pero que no fue posible aprobar. Para entenderlo bien, al ser dueña de un tercio de la clínica, de las clínicas de Chile, algunas ISAPRES, pero hacerlo a través de holding, ¿no están torciendo la ley? A ver, hoy día legalmente no. Hoy día, porque se discutió las dos opciones. Perdón, pero ¿están torciendo también tal vez el espíritu de la ley? Bueno, ahí sí, sin duda que el espíritu de la ley puede ser torcido con este mecanismo. Ahora, la Fiscalía Nacional Económica ha hecho varias investigaciones y cuando nosotros fuimos superintendentes colaboramos en esas investigaciones para que precisamente se demostrase, y hasta ahora la Fiscalía no lo ha demostrado en las investigaciones que maneja, respecto de que siendo holding, ISAPRE y clínica, se le vendan a precios a esas clínicas del holding que puedan ser más convenientes que a otras clínicas y a otras ISAPRE. ¿Eso es ilegal o no? Eso es completamente ilegal con la actual normativa, pero la Fiscalía Nacional Económica hasta ahora, y ese es el rol de la Fiscalía Nacional Económica, no ha encontrado causa alguna para sancionar legalmente ese aspecto porque no lo ha podido demostrar. Probablemente lo que muchos usuarios se están preguntando ahora es, con este pronóstico bastante negativo que tiene este proyecto de ley, ¿qué va a pasar este año con los reajustes de las ISAPRES? Se puede pensar que, como lo dijo el ministro Mañalich, probablemente las ISAPRES van a subir y bastante sus precios este año. Bueno, ellos pueden por ley subir por precio base, no pueden subir por tabla de factores y eventualmente además pueden subir por el precio del auge, que es algo que se tiene que modificar este año. Recordar que el gobierno está anunciando pasar de 69 patologías a 80 patologías. Yo creo que hasta ahora, si vemos el comportamiento que han tenido los últimos 3 años de este gobierno, los reajustes de ISAPRES han sido todos excesivos y por eso que las utilidades han crecido un 360% en 3 años. Si esa es la conducta que hemos tenido hasta ahora de parte de las ISAPRES con el actual marco, con la actual autoridad y con el actual marco regulatorio, yo creo que hasta ahora, lamentablemente, es puro esperar malas noticias para los afiliados. Me sorprendería gratamente en beneficio de los afiliados que este año tuviéramos reajustes cero o no reajustes, por ejemplo, en el plan auge o en los precios base. Hay que recordar que las utilidades de este año, nuestra proyección es que van a llegar a 80.000 millones a fin del año pasado, superando los 66.000 del año pasado. Manuel Inestrosa, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en CNN Chile. Vamos a una pausa y ya regresamos en Primera Edición.